24 de junio, solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Vamos a meditar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre. Pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada y me ocultó a las sombras de su mano. Hizo de mí una flecha punzante. Me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente. He gastado mi fuerza, sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 138 responde a la lectura. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos, percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Quienes lo quieran escuchar al Salmo entero cantado saben que está en video separado. Y hoy, por ser día de solemnidad, tenemos dos lecturas. La segunda lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 23 al 26. Dice: en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David. ¿De quién dio este testimonio? He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes.
los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio que nos acompaña es el capítulo 1 de San Lucas, versículos 57 al 66 y el 80. Cuando llegó el tiempo de que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo y al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla el poder descubrir el llamado de Dios. Juan bautizaba, se nos dice, un bautismo de penitencia, ¿no? Eso es lo que nos dice acá la segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles, como preparación a la venida del Mesías. Y solía decir, detrás de mí viene uno que es más grande que yo y no soy digno de desatarle las sandalias. Dice, este mensaje está dirigido a ustedes, dice San Pablo, a los descendientes de Abraham y los que temen a Dios, es decir, los que aman a Dios. El temor de Dios es el amor a Dios de no querer ofenderlo, amarlo tanto que uno no quiere ofenderlo. Pues bien, qué importante es que detrás de ese bautismo de penitencia, por la muerte y resurrección de nuestro Señor, tenemos acceso al bautismo en el Espíritu, en agua y Espíritu. Y ese bautismo que nos hace hijos de Dios, coherederos de Cristo, y en una palabra, sagrarios de Dios, porque Él viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu de Jesucristo, amor del Padre y del Hijo, viene a morar en nosotros por el bautismo. Es el sello, la unción que recibimos de ser miembros de Cristo, del cuerpo místico que es la Iglesia. Y qué importante es ver cómo este Juan, que es anunciado de una manera admirable a Zacarías cuando había ido a hacer el oficio, ¿no?, en el templo de Jerusalén como sacerdote, y se le aparece el ángel y le dice, tu esposa, Dios ha escuchado tus ruegos, le dice, ¿no? Tu esposa está embarazada. No le dice está embarazada, le dice tu esposa concebirá un hijo. Y Zacarías, a diferencia de María, nuestra madre, madre del Dios hecho hombre, y de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, la diferencia entre Zacarías es que Zacarías no cree. Zacarías le dice al arcángel Gabriel, al mismo que la visita a la Virgen, ¿y cómo va a ser eso si mi esposa ya es anciana y yo también? ¿No? Ellos tenían el problema que no habían podido tener hijos. Entonces, le dice, por haber dudado, le dice el ángel, ¿no? Por no haber creído, te quedarás mudo. Y eso es lo que nos relata el Evangelio. Cuando ya nace Juan,
y le piden a él que escriba cómo quería que se llame a los 8 días cuando lo tenían que circuncidar, él escribe y corrobora lo que decía Isabel, su esposa. Se llamará Juan, porque era el nombre que le había dado el arcángel. Así se tenía que llamar. Y en ese momento se le destraba la lengua. Fíjense la diferencia con María. María no duda del ángel. Lo que ella tiene es una especie del preguntarse, ¿no? ¿Cómo iba a ser? Le dice, yo no conozco varón, ¿cómo va a ser? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo, ¿no? Concebirás y darás a luz un hijo. Y María le dice, hágase, he aquí la servidora del Señor. ¿Ven la diferencia con Zacarías? Zacarías no cree, porque está mirando más las realidades materiales, el hecho de que había un problema de que no podían concebir, él y su señora, de que ya eran ancianos. Y bueno, recuerdo a la Madre Angélica, muy conocida, la fundadora del canal de la EWTN, tan difundida en el mundo ahora, y que nace en Estados Unidos. Ella solía comentar que probablemente Isabel estuvo muy contenta cuando Zacarías vuelve mudo a la casa, ¿no? Y también comentaba que con los arcángeles no hay que jugar, no hay que decirle a un ángel que no se le cree, ¿no? Esas dos bromas solía hacer. Y cuánta razón tenía en esto, ¿no? Creer en Dios, creer en Dios. Y creyendo somos capaces de dejar que Él obre a través de nosotros con la misión que nos ha confiado desde el vientre materno, como dice el libro del profeta Isaías que hemos leído en la primera lectura. Dice, el Señor ya me llamó por mi nombre desde el vientre materno. Y dice, Él me dijo, tú eres mi servidor. Por ti yo me glorificaré. Qué hermoso, pidamos hoy a San Juan el Bautista que interceda por nosotros ante Jesús. Los santos son intercesores ante Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor. Que Él le pida a nuestro Señor para nosotros la gracia de poder descubrir el llamado de discípulo ahí en nuestros ambientes donde estamos. Poder descubrir que hemos sido elegidos para ser hijos de Dios desde el seno materno. Ya Dios nos llamó por nuestro nombre. Y dice, hizo de mí una flecha punzante, una espada afilada, dice, de mi boca. ¿Se acuerdan todo lo que él le reclamaba a Herodes? Porque él vivía en las inmediaciones del río Jordán. Y él le reclamaba a Herodes que había tomado por esposa a la mujer de su hermano, que eso no le estaba permitido. Una espada afilada de mi boca, el Señor me hizo una flecha punzante. A veces en el discipulado y el seguimiento de Cristo y la tarea de ser sus testigos ahí donde estamos, puede hacer que nosotros seamos una flecha punzante para nuestros hermanos. ¿Y cuánto desea el Señor que así sea? Todos los cristianos deberíamos ser una flecha punzante para alguien más, incluso entre nosotros. Esas flechas que pueden de alguna manera hacer notar la diferencia de lo que es la realidad de la vida presente tan alejada de Dios en comparación con lo hermoso que es vivir de acuerdo con la voluntad divina en los mandamientos. Estamos llamados a ayudarnos unos a otros, pero lo importante es que le pidamos a Juan esto. Es lo que yo presiento, ¿no? Que sería hermoso poderle decir, San Juan, intercede por nosotros ante Jesús,
para que primero que nada sepamos descubrir nuestro llamado de discípulos, de cristianos, dentro de nuestros ambientes. Y descubriendo nuestra misión de bautizados, de llevar esa luz, como dice acá el profeta Isaías, dice: es demasiado poco que seas mi servidor, yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Él es la luz, pero nosotros llevamos su luz. Hacemos que Él se haga presente en nuestros ambientes. Y por eso el Salmo tan bonito dice: Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento, me levanto, de lejos percibes lo que pienso, ¿no? Te das cuenta si camino o si descanso, todas mis sendas te son familiares. Tú creaste mis entrañas, tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada se te ocultaba cuando yo era formado en lo secreto. Por eso dice la lectura de Isaías: desde el vientre materno me llamó por mi nombre. ¡Qué dicha que tenemos de ser llamados por el Señor para ser miembros de su cuerpo, para ser su prolongación en nuestros días, llevando el mensaje de la salud, que es el mensaje del Evangelio. No una tradición, sino un modo de vida que debe reflejarse en nosotros. Día tras día ir dando pequeños pasos de conversión hasta el final de nuestra vida, mejorando incluso aquellas imperfecciones que podamos ver con la gracia de Dios que las tenemos, poner los medios para irlas mejorando con la gracia de Él también. Porque todo lo recibimos de Él, aún el darnos cuenta de nuestras imperfecciones o enfermedades espirituales es un don. Todo es gracia y don lo que recibimos de Él. Y por eso en el Evangelio, cuando se comenta que Zacarías ya recupera el habla, empieza a alabar a Dios. Y la gente dice que decía: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor está con nosotros. ¿Qué llegará a ser de nosotros en este peregrinar de la vida temporal? ¿Hasta dónde llegaremos en el testimonio de Cristo? Que el Señor nos conceda la gracia de la fidelidad a nuestro discipulado, a nuestro llamado de ser cristianos, no de nombre, sino en verdad, en justicia, en santidad. Un camino que nos lleva toda la vida, pero que estamos gustosos de haber sido elegidos desde el seno materno para proclamar la buena noticia del Evangelio. Toda la gloria para el Señor. San Juan Bautista ruega por nosotros. Amén.